Los seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a esto. Somos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio en redes sociales, y desde Mar del Plata los saludo al mundo. Un placer darle vida semana a semana a esta comunidad de los que confían, los que cuentan y los que escuchan. El episodio del día de hoy tiene una razón de ser. El protagonista, Franco, se contactó con nosotros luego de haber escuchado el capítulo 312, que llamamos Cacería de Brujas. Franco inmediatamente se puso en contacto con nosotros y nos dijo: yo tengo algo para contar, porque lo sucedido en ese episodio también le ha pasado a mi familia. En otra parte del mundo, en Bolivia, pero las historias, las leyendas, los hechos reales son los mismos. Prepárense para escuchar relatos no solamente sobre brujas y brujos, sino sobre leyendas increíbles, y mucho más allá que leyendas, sino hechos concretos. Uno de esos episodios para vivirlos comiendo pochoclos o palomitas de maíz, porque tienen un desarrollo tan fantástico a nivel cine para disfrutar entre todos. Franco ya está en línea con nosotros y empezamos a disfrutar de su historia de esta manera. Hola Franco, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va? Martín, un placer, muchas gracias por estar en este programa. Pues sentía que tenía que contar algo y bueno, se me dio al fin. Para nosotros también es muy importante que estés contando, porque es un rato más de vida que nosotros tenemos. Estamos llamando a Ciudad Madero, Buenos Aires. Ahí está el protagonista de este episodio. Franco, ¿cuántos años tenés? Tengo 28 años. ¿Allí con quién vivís? Yo vivo con mi novia del colegio. Ya llevamos mucho tiempo, unos 10 años, un poco más. Bien, o sea que ella sabe bastante de esta historia, ¿no? Sí, le cuento algunas cosas, ¿viste? Son más que nada historias que me han ido contando y son historias que he ido heredando. Y como te decía, yo escuché el capítulo de Cacería de Brujas. Ajá. Escuché parte de esta chica de México que cuenta sobre las bolas de fuego y tal. Entonces es cuando dije, no, yo tengo que contar lo que a mí me contaron. Yo tengo que contarlo porque es como que yo soy muy curioso, ¿viste? Nunca me pasó nada, pero soy muy curioso y me viven contando. Y bueno, y esa es una historia que pasa en este pueblito, que también, como esta chica contaba, en un pueblito así, una historia bien de campo. Bien. También bien de campo, que pasa, y bueno, y cada tanto, o sea, cuando me junto con tíos y tal, siempre lo cuentan y me encanta, ¿viste? Me encanta escuchar. Claro, muy bien. Y a nosotros nos encanta que en diferentes partes del mundo estas coincidencias ocurran. Inspirado en Cacería de Brujas, en ese episodio, Franco nos contactó y dijo que él tenía mucho más para aportar con respecto a este tema. ¿A dónde nos tenemos que ir, Franco? Bueno, en los años vamos a tener que irnos más o menos bueno, es actual igual esto que pasa, o sea, es algo que fue pasando desde siempre, por así decirlo. Yo me quiero ir, por ejemplo, ahora, donde pasa esto es en el pueblo de mis abuelos, el pueblo de mis viejos. Más o menos para poner un poco en contexto, yo nací acá, pero mi familia es boliviana. Bien. Mis viejos son bolivianos.
y mis abuelos son bolivianos. Y bueno, y nos vamos a trasladar a un pueblito de Bolivia, de donde ellos vienen, y es donde pasan este tipo de cosas. Y yo crecí escuchando estas historias. Claro, qué bueno. ¿Cómo se llama exactamente ese lugar? Bueno, el lugar se llama Chaquí, como lo escuchás, Chaquí, con una tilde en la I, y pertenece al departamento de Potosí, o a la provincia de Potosí. Uh-huh. Muy bien. Es un pueblito entonces ahí en Potosí. Sí, es un pueblito en Potosí que está más o menos a 30, 40 minutos de la ciudad principal. Bien, estamos ubicados entonces en Chaquí, es una localidad y municipio de Bolivia, ubicado en la provincia de Cornelio Saavedra. Muy bien, al centro del departamento de Potosí. Muy bien, bueno, estamos ahí con vos. De ahí son tus abuelos, por ejemplo, y de a poco vamos a ir conociendo qué se sabe. Vamos a hablar de brujas entonces. Vamos a hablar de brujas, Wow. Vamos a hablar de eso. Bueno, para poner en contexto y para que sepan, este pueblito, o en realidad Bolivia, es muy conocido por la gente indígena que vive, y más por la gente que vive en el campo, que tiene, por ejemplo, el quechua como la lengua madre, por así decirlo, ¿no? Actualmente, bueno, ya se habla español y tal, pero en aquellos entonces, cuando no llegaba la luz, cuando no había asfalto, cuando no existía internet y otras cosas, bueno, era todo a luz de vela o luz de la luna, ¿no? Y esto pasaba en ese pueblito. Mi tío, un tío mío que ya falleció, que es hermano de mi papá, me contaba que por las noches, cuando él salía, cuando él era un chico, tenía, no sé, 8, 9 años, salía en el campo afuera, no sé si ir a orinar o algo, y veía bolas de fuego que iban flotando, y que mientras flotaban estas bolas de fuego, ¿viste? Iban como cayendo gotas de luz. Y es algo que cuando yo escuché el capítulo dije, wow, esto me contó mi tío, yo lo tengo que contar. Me contaba que en el campo, ¿viste? Había muchas familias y hay gente como que tiene el don de poder despegar su cabeza, porque esas bolas de fuego en realidad son las cabezas, o al menos mi tío me decía, son cabezas humanas. Y en el idioma quechua a estas personas no se les dice brujo, porque brujo es una palabra quizás ya de español o castellano, o ya es una palabra que no es del campo ni del quechua. En el quechua se los conoce a estas personas como laica. Y bueno, él me contaba que veía que por las noches caminaban esas bolas de fuego, soltando luces como si fueran gotas que iluminaban, y bueno, y de esa forma ellos tenían que esconder a los chicos, porque ellos lo que hacían era como drenarle vida o drenarle esa inocencia que tienen, ¿no? Con los chicos y emanan una inocencia. Entonces como que eso es lo que hacían estos laicas, estos brujos o brujas. Después también me contó una vez que él tuvo un encuentro muy cercano con estos brujos, con una bruja en realidad. Salió por la mañana, muy de madrugada, al campo a trabajar la tierra, y dice que detrás de un arbusto le habla una voz y le dice, por favor, ayúdame. Entonces mi tío, como que no veía nada y se acerca, y cuando llega al lugar ve una cabeza humana que le dice, ayúdame. Me quedé enredado. Era una cabeza de mujer que tenía los pelos enredados en el arbusto, y mi tío, me decía, yo tuve una impresión de ver eso, pero, como que no me podía mover, como que me quedé quieto, y yo sentía miedo, como que si no le ayudo quizás me haga algo. Sí. Entonces agarré un palo y como que la empecé a mover con el palo para que se suelte, y se fue volando. Esa cabeza se fue volando como si fuera un pájaro, se fue volando, me decía. ¡Qué locura! O sea, es un grado tan increíble. Un poco en el episodio Cacería de Brujas nos sorprendimos un montón, pero vos estás redoblando la apuesta, porque no solamente estás afirmando esto de las bolas de fuego en el cielo, sino que aparte estás diciendo que esas bolas son cabezas humanas, entre comillas, y que una de esas se queda enredada en un árbol, y que tu tío la ayuda a salir. Sí, y sabes, a mí me encantaba escuchar estas historias de mi tío, porque hubo un tiempo en el que yo vivía con mi tía, entonces
estábamos construyendo la casa de mi tía y yo me quedaba a dormir en un cuarto en una cama cucheta. Sí. Entonces yo tenía que compartir cuarto con mi tío, con este tío que me contaba. Entonces todas las noches yo dormía arriba y él dormía en la cama de abajo. Entonces todas las noches él me contaba una historia que pasaba o algo, ¿viste? Y a mí me encantaba cuando me contaba estas cosas así de terror, que yo soy muy curioso, ¿viste? Y me gustaba preguntar, indagar, che, pero ¿y qué onda con esto y lo otro? Y así. Entonces escuché el capítulo y dije, yo tengo que contar esto. Encontraste un dato muy preciso, ¿no? Como contó la protagonista en esa historia. Y dijiste, esto en Bolivia ocurre. ¿Te aportó otros datos más aparte de las bolas de fuego relacionadas a los brujos o las brujas? Y me aportó otros datos. Bien. Él me decía que había una persona que él conocía, que era laica, y decía que era muy buena. Y esta persona murió y dice, ¿no? Esa persona era muy buena, yo sé que esa era una mujer, yo sé que esa mujer era laica, porque yo sabía, decía, porque era rara, te das cuenta, o sea, en el pueblo ya, o sea, hay muy poquitas familias, ya te das cuenta quién es y quién no es. Entonces, sí. Y decía que era una persona normal, ¿no? Como nosotros, que llora, ríe, siembra el campo, tiene sus animales. Es una persona normal, simplemente con ese don de poder despegar su cabeza del cuerpo. Aparte de eso, ¿alguno de tus abuelos te contó alguna experiencia cercana? Sí, hay otra historia, una historia muy conocida en el pueblo, que habla de un hombre que estaba enamorado de una mujer. Y un día la chica le dice, no vengas a casa a la noche. Le dice, no vengas a casa por nada del mundo, hoy no vengas a casa. Y el chico, ¿viste? Dice, bueno, capaz que, no sé, me está engañando, capaz se va a ver con otro, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo? Fue a la casa, en el campo, o sea, se cruzó no sé cuántos kilómetros caminando, llegó, se metió sigilosamente a la casa, o sea, en el campo, viste, como que no tenés mucha seguridad, entonces abrís la puerta y entras o cruzás una pared de piedras bajita y ya estás en la casa de... Entonces, cuando entra dentro de la casa, ve el cuerpo de la novia y estaba sin cabeza. Y él también se sorprende y dice, o sea, wow, o sea, estuve todo este tiempo con una laica, dice, ¿no? Estuve con una bruja, estuve todo este tiempo con una bruja. Y como que de bronca, él agarra barro y le pone en la parte del cuello, ¿viste? Donde no tenía cabeza. Bueno, cuentan que bueno, cuando la cabeza vuelve no puede volver a juntarse con su cuerpo y bueno, esta chica termina falleciendo por ese motivo. Hermosa leyenda que acompaña también algunas vivencias y creencias con respecto al mundo de las brujas. En ninguna, nuestro protagonista fue testigo directo, pero de estas cosas se hablaban en sus antepasados, y es por eso que él nos contactó. Hay una historia que mi abuela me contaba siempre. Ella me contaba que en Chaquí, bueno, había una fiesta, ¿no? Donde todos los pueblerinos iban, y bueno, y un día, después de esa fiesta, que terminó muy tarde, eran tipo 11 de la noche, me cuenta, él estaba con el hijo mayor, con Patricio, que es mi tío, que me contaba las historias, y me dice que se van, ¿no? Se van ellos dos a casa, ¿no? Madre e hijo. Mi tío tenía más o menos 16, 17 años, y ellos viven un poco más alejados de la ciudad, no viven en la ciudad, viven un poquito en el campo, ¿no? Un poquito, debe estar a 10 minutos de caminata. Y cuando se están yendo, ven que ellos se van por la ruta y ven que del otro lado de la ruta venía una persona, así con un gorro, con un poncho, ¿viste? Una persona. Y mi abuela le dice, a mi tío le dice, mirá, o sea, aún hay gente caminando a esta hora. Uh-huh. Y ellos siguen caminando, ¿no? Y ellos van como por la ruta, por el lado izquierdo de la ruta, y esta persona venía del lado derecho de la ruta. Así como estarías caminando en la calle, vos de un lado de la vereda, y otra persona del otro lado de la vereda, algo así. Y cuando esta persona llega y se cruzan, ¿no? Cuando se cruzan, esta persona pasa mirando al otro lado. Y ellos cuando lo ven, como que no le pueden ver el rostro, porque estaban mirando al otro lado, como ignorándolos. Lo que ellos sintieron, me dice, en ese momento cuando los cruza, ellos sintieron un escalofrío de pies a cabeza que no lo podían, no podían descifrar, como que se quedaron quietos igual, anonadados, ¿viste? Y cuando miran para atrás, cuando este hombre está por llegar a la ciudad, me dice que este hombre se empieza a encoger, se empieza a hacer más chiquitito,
hasta que se convierte en un perro. Y la entrada de Chaquí se llama Canto Cruz. Hay un Cristo Redentor, ¿viste? Y en esa parte empieza a llorar ese perro, empieza a aullar, ¿viste? Llorar. ¿Ellos ven cómo se convierte el hombre? Ven que ese hombre se empieza a encoger, se empieza a hacer más chiquito y termina convirtiéndose en un perro. Qué loco presenciar algo así. Eso ya deja de ser leyenda. Eso es algo directo que tu abuela ve, ¿eh? Ahí no hay leyenda. Mi abuela me contaba eso, ¿viste? Y bueno, y como te decía, bueno, después de tiempo, ¿no? Mi abuela fallece y tal, y bueno, yo cuando estaba acá, ¿te acordás que yo te decía que yo dormía con mi tío en la cama cucheta? Sí. Una de esas noches me cuenta exactamente la misma historia mi tío. Pero él te cuenta la historia que él la vivió de la misma forma y él no sabía que vos ya la sabías. Claro, eso es lo que yo quería decir. Eso Qué es increíble. Él no sabía, yo ya sabía esa historia por mi abuela. Y él me cuenta, y yo escuchándolo, ¿viste? Escuchando cada cosa y o sea, wow, o sea, era una cosa de locos. O sea, yo me imaginaba y me encanta imaginarme. Sí, hermoso. Esos lugares nunca defraudan. Pueblos, en este caso, en Bolivia, ahí en Potosí, más precisamente en Chaquí. Después también mi tío me contaba que ahí donde ellos vivían ahí en el campo, tenía como horarios. El lugar, ¿viste? De noche era otro, me decía. Y yo le digo, ¿pero cómo? Claro, él me decía, no sé, eran las 3 de la mañana y yo tenía ganas de ir a orinar. Claro, en el campo no tenés baño, entonces tenés que ir afuera. Entonces él salía afuera y dice que veía como una luz donde él miraba y había como pueblos. Eran como pueblos, ¿viste? Y esto no lo dice solamente mi tío, lo dicen muchas otras personas. Hablan de horarios del campo, donde se abren como ciudades, como no sé, como ciudades, como luces que se abren, sí. y ves que es una ciudad aparte, que está en el tiempo perdido. Hace poco fuimos con mi viejo, y mi viejo exactamente me dijo lo mismo. Me dijo, ¿sabes que estos lugares tienen horarios? O sea, no puedes caminar por así por así no puedes caminar. Tiene horarios y tenés que tener cierto respeto a la madre tierra. Y otra cosa que también me decía es que en el campo al menos no puedes salir de casa sin antes desayunar. Así tenés que tomarte un vaso de agua caliente, te tomas y puedes salir. Porque si sales sin comer nada, en el campo te agarra el mal del viento. Es la primera vez que suena en Martes de Misterio. Qué bárbaro. Empecemos hablando de brujas. La excusa del encuentro era esa. Y miren la cantidad de secretos que guarda Chaquí. Yo creo que en ese lugar debe haber muchísimas más leyendas y secretos que habitantes, por lo pequeño que es. Sí, hay muchas otras historias. De hecho, hay otra creencia, seguramente en algún momento lo escuchaste, me parece haberlo escuchado, sobre los condenados. ¿Cómo es eso? Se dice que la gente mala, la gente que es muy mala, no puede morir en paz. O la gente que jura o promete cosas y después no las cumple, no pueden morir en paz. Uh-huh. Te doy un ejemplo, por ejemplo, si un hombre le jura amor eterno a una mujer y este hombre la falla, o sea, la engaña y tal, y después muere, o sea, como que se condena, no puede morir porque él ha jurado amor a una mujer, entonces, y él no ha cumplido esa palabra. Entonces no puede morir y se condena, se dice. Y esta persona, o sea, vaga por el campo y visitando a su familia desde lejos. Y bueno, tengo una tía que me cuenta que ellos un día fueron a dormir al campo, que tenían que estar muy temprano en el campo, ellos viven en la ciudad, en Chaquí, y bueno, y para no ir a Chaquí a la casa y después a la mañana tener que ir hasta el campo, ellos se quedaron directamente a dormir en el campo, ¿viste? Y dice que por la noche empiezan a escuchar unos aullidos, ¿viste? De un hombre, como un hombre lamentándose. Y se despiertan y cuando ven a lo lejos ven un hombre muerto, o sea, no sé si es como un zombie, no sé, que se levanta y no puede morir, que estaba ahí. Entonces ellos ven y era un condenado y así como pudimos nos levantamos y nos fuimos corriendo, me decía. Se escucha mucho sobre los condenados, sobre este tipo de leyendas. Es increíble cómo no hemos visitado ese lugar antes.
en Martes de Misterio. ¿Cómo llega ya pasado largo los 300 episodios Chaquí en Potosí, en Bolivia? ¿Alguna persona escuchando este episodio tuyo dispara más capítulos de Chaquí? Porque es infernal la cantidad de leyendas que tiene ese lugar. Y de maldiciones también, como por ejemplo Los Condenados. Exacto, Martín. Pasan este tipo de cosas, ¿viste? Claro. Sí, señor. Y vos las vas juntando porque se te nota que te encantan y aquí las trajiste todas a Martes de Misterio. Ha sido un desfile hermoso de leyendas y no todas leyendas. Porque en el caso, por ejemplo, como el de tu abuela, verlo en persona, eso ya pasa a otro nivel más que leyenda. Y nos encanta que esto ocurra, amigo. Hay un detalle que ahí me acordé. Sí. Esta chica de México me nombraba algo de un peine, creo, detrás de la puerta o debajo de la cama. Sí. Bueno, en este lugar usan algo así como un peine que se llama sajaraña. Después si querés googlearlo, es como un peine hecho de paja seca que tiene, bueno, que es de tiempos remotos, ¿no? De gente bien indígena, no conoce el peine, entonces creaba esto que se llama sajaraña. Es como un peine. Y bueno, esta sajaraña o un espejo lo cuelgan detrás de la puerta. Y ellos aluden a que estos dos elementos hacen que estos brujos, estas cabezas, no puedan pasar adentro de la casa. Una protección. Una protección, tal cual. De hecho, mi abuela tenía un espejo y una sajaraña en la puerta, detrás de la puerta. Y sí, yo si vivo ahí en Chaquí haría lo mismo. Haría totalmente lo mismo, sí, seguro. Franco, la verdad que fue maravilloso todo este panorama de leyendas y de hechos presenciales que nos acabas de presentar desde Chaquí a la Argentina. Gracias por elegirnos, y por contarnos tu verdad. Gracias a vos, Martín. Siento como que como que ya no tengo esto como una carga. Yo siento que necesitaba contarlo y que mucha gente lo sepa. Hiciste muy bien en compartirlo, porque nos diste un poco más de vida y porque para eso estamos. Gracias, amigo. Bienvenido a Argentina. Un abrazo grande a vos y a toda tu familia. Muchas gracias, Martín. Y a todos los oyentes que, que se animen a contar. Y si esto los anima, la verdad que te sentís muy bien una vez que soltás eso que necesitabas darlo. Claro, eso es, soltar. Muchas gracias. Un gran abrazo, Franco. Abrazo, Martín. Adiós, hasta luego. Buenas noches. Y así nomás, este encuentro con Franco, inspirado por el episodio 312, Cacería de Brujas. Así sobrevivimos a tantos años, porque ustedes mismos van escuchando otros casos y se animan a contar. Y muchos episodios terminan entrelazados. Hoy, los testimonios de Franco, dándole aún más valor a los relatos contados en aquel episodio número 312. Nos encanta que confíen en nosotros, que nos contacten a través de redes sociales y con un mensaje directo nos alertan y nos dicen: yo también quiero ser parte del universo de ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría, pueden seguirme en redes sociales como @martinderradio y siempre estamos en contacto. Gracias. El próximo episodio será testigo de un nuevo encuentro entre ustedes, la historia y nosotros aquí, los que hacemos Martes de Misterio. Muy buenas noches. Martes de Misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte,